Pues buenos días, yo voy a presentar un trabajo que es metodología de diseño de turbinas hidrocinéticas. Eso es de forma general. Vamos a hablar un poco sobre el apartado principal del trabajo, que es la cavitación, ¿no? Este, bueno, en mi caso estoy trabajando con el doctor Pascual López de Paz, Orlando Lastres, que es el experto en el área de eólica. Esto porque pues, obviamente nosotros trabajamos diseños similares a las turbinas eólicas y con el doctor Guillermo Duarte, que pues él es el experto en matemáticas, ¿no? Asimismo también estoy en colaboración con un alumno de maestría, que es el que se encarga pues, de apoyar en esta parte de las simulaciones y, digamos, validar los modelos matemáticos. El orden de presentaciones, vaya, los antecedentes, objetivos, metodología, avances, productos obtenidos y conclusiones, ¿no? Pues bueno, debido al tiempo, seré un poco más, haré más hincapié en la parte, digo, teoría todo es importante, pero en la parte de resultados y abordaré un poco la teoría. Entonces, bien, como introducción, pues vaya, sabemos que la energía hidrocinética, pues es aquella que aprovecha la energía contenida en corrientes de agua. Estas pueden ser corrientes de ríos, canales, cauces naturales, corrientes marinas. Obviamente también podría ser la energía cinética de las olas. Sin embargo, nosotros no estaríamos no estamos trabajando en ese rubro, ¿no? Las cuatro imágenes principales que ven aquí en la pantalla, pues es en teoría el tipo de turbina que nosotros trabajamos, enfocándonos en una turbina hidrocinética de eje horizontal. Eh, Hasta ahorita sería una turbina como con un anclaje profundo, o se está considerando a una distancia, como podemos ver aquí en la figura D, es a una distancia H de lo que es el tirante del río o del canal o de la superficie de agua. Y pues obviamente, como mencioné, es una turbina horizontal de 3 palas. Bien, ahora, debido a que nosotros creamos una inmersión de la turbina en el fluido, en este caso agua, pues obviamente también al equivalente que el aire, trabajamos o nos enfrentamos a fenómenos de turbulencia, que pues en teoría o matemáticamente podemos definir a la turbulencia como un estado de movimiento en el que distintas variables como presión, velocidad, eh, aparecen de una forma desordenada, ¿no? Se considera como tal en física un estado no estacionario, obviamente considerándolo a un punto de vista macroscópico, en el cual las variables las variables se vuelven dependientes en función de la posición, del tiempo, y pues obviamente estos van a oscilar de forma desordenada y no continua, es decir, aleatoria. Y bien, y por último es que pues, la descripción del movimiento de las partículas debido al efecto de la turbulencia, pues resulta un tanto complejo y como tal constituye un problema aún sin solución desde el punto de vista de los métodos numéricos. Esto es porque no podemos, en este punto de que se encuentra sin solución, es porque no podemos erradicarla por completo. Podemos mitigar o podemos disminuir el fenómeno, pero no eliminarlo, ¿no? Entonces lo que se busca en este trabajo, o lo que se buscaba de inicio, era poder trabajar con una ecuación que nos permita a nosotros prevenir y poder tener un diseño el cual contemple todas las variables involucradas para poder obtener una geometría en la cual no se ve afectada por este fenómeno. Bien, ¿qué es la cavitación como tal? La cavitación parte es un tipo de turbulencia y es un fenómeno muy importante y presente directamente en la mecánica de fluidos y de particular influencia, como bien lo he especificado, en cualquier máquina hidráulica. En este caso, nosotros lo que podemos entender por cavitación es a la formación de pequeñas burbujas, o bueno, más bien contenedores de vapor dentro del líquido, pero
que pues evidentemente casi siempre van a ocurrir en las proximidades de las superficies sólidas que limitan el líquido. Es decir, al momento de que un aspa, en este caso una aspa hidrocinética, gira, la velocidad permite que dentro de la interacción entre el mecanismo de la pala y el fluido se genere un diferencial de presión. Este diferencial de presión provoca un, un cambio de estado del agua, es decir, pasamos de fase líquida a vapor y en ese proceso entonces el vapor vuelve a una fase líquida provocando pequeños golpes en la geometría, ¿no? Entonces nosotros lo que tenemos que evitar es la menor aparición de este tipo de estas burbujas. La cavitación va a ocurrir por dos formas, ya sea por flujo o por ondas. Si es por flujo, entonces nosotros lo que tenemos que hacer es obtener el radio de la burbuja, simular la cavitación mediante un análisis CFD para poder determinar en qué zonas van a aparecer y pues obviamente analizar estas fases en las cuales se va a dar la cavitación y a partir de eso nosotros poder utilizar un criterio de prevención. En el caso de ondas, como nosotros estamos generando energía, no estamos proporcionando trabajo al entorno, entonces nosotros generamos este fenómeno por flujo. En el caso de las bombas centrífugas, de las bombas, que son las que ceden trabajo al entorno, se emite en forma de onda y bueno, esto provoca corrosión, daños en las álabes, por ejemplo, de las centrífugas o daños en componentes, etcétera. También, por ejemplo, la cavitación aparece en ciertos eh, geometrías de riego, ¿no? Pero bueno, nosotros vamos a hablar justamente sobre la aparición por generación de energía. Bien, para entender a la cavitación, entonces primero nosotros tuvimos que entender una función que es la ecuación de Rayleigh-Pleset, que es una ecuación generalizada para burbujas dinámicas, que está establecida de la forma en la que ustedes están viendo acá. Está en función de las presiones, de la presión de vapor, de la presión total, de la presión del fluido y obviamente la densidad, ¿no? Que en este caso la densidad del agua líquida, porque pues obviamente también tenemos la presencia del agua en forma de vapor, pero nosotros vamos a trabajar con la densidad en el medio en el que se crea, que es en este caso la fase líquida del agua, ¿no? Y bueno, de aquí nosotros podemos despreciar términos y efectos de la tensión superficial y viscosidad, por lo tanto reducimos a una función un tanto más simple, que es entonces eh, el radio de la burbuja en función del tiempo va a estar dado por 2/3 de un diferencial de presiones dividido por la densidad, obviamente esto pues con una raíz cuadrada, ¿no? Bien, ahora, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Después de entender el radio de la burbuja, entonces ahora vamos justamente al análisis de las fases en las cuales se va a dar la cavitación. Como podemos observar, vamos a tener tres ecuaciones en las cuales la primera ecuación corresponde a la cavitación en fase líquida o el inicio de la cavitación. El segundo es la cavitación en su etapa de vaporización, en donde se produce, y la función que es justamente para la parte de mezcla o el mixture, que es donde tenemos este cambio abrupto de estados, ¿no? Bien, entonces a partir de eso, nosotros podemos utilizar un modelo de cavitación que va a combinar las tres ecuaciones de las fases, considerando obviamente la relación que existe entre la densidad y la fracción de volumen de vapor que se va a crear a partir de esto, ¿no? Y tendríamos tasas de intercambio, que estas tasas de intercambio nos van a servir a nosotros para poder determinar un valor que vamos a denominar presión de cavitación. Bien, con esto nosotros vamos a relacionarlo directamente con un coeficiente de presión que se utiliza en el diseño de las turbinas de eje horizontal, tipo para que haya una referencia más visual, tipo las eólicas, ¿no?
Entonces empezamos a crear una relación de ambos modelos matemáticos, el modelo de cavitación, que es el que está denominado por la letra minúscula sigma, y el coeficiente de presión mínimo, que es el coeficiente de presión que se obtiene al momento de que nosotros analizamos un perfil que Nos sirve queda un justamente, minuto. ok, bueno, perfil que sirve justamente para para diseñar el aspa, ¿no? A partir de ello, entonces nosotros introducimos el coeficiente de presión mínimo, creamos una velocidad de cavitación y creamos una segunda relación. Es decir, para evitar o para poder decir que se predice la cavitación, se tiene que establecer que la velocidad efectiva debe ser menor que la velocidad de cavitación. Si esto se cumple, entonces se corrige mediante un factor de seguridad y entonces se diseña un aspa en la cual no se tendrá vaya el fenómeno de cavitación presente. El objetivo general tal cual del trabajo pues era desarrollar una metodología de diseño que considere la reducción del efecto de cavitación y se definieron los objetivos del trabajo en 4 puntos, que es primero definir el modelo dimensionado de la turbina, que es el que ya vimos, definir los modelos de determinación de pérdidas energéticas y esfuerzos, que es como tal introducir el fenómeno de cavitación al método de BEM, que es el más utilizado en el diseño de aspas, y desarrollar pues obviamente el modelo de simulación de la turbina y por último simular y caracterizar la turbina para validar el modelo. Y pues ya con eso nosotros tenemos un análisis metodológico que parte de los parámetros iniciales, que como les decía es el perfil, los coeficientes de sustentación y arrastre, se hace un análisis a partir de este perfil, se introduce el método de BEM obteniendo nuestra velocidad efectiva, nuestra A' y nuestra cuerda, aplicamos el criterio de cavitación en función a las dos ecuaciones que ya presenté antes, que ya eso es trabajo propio, y si entonces, si cumple, es decir, que aparece cavitación, entonces modificamos, consideramos si se modifica según un criterio presentado en literatura, o creamos un criterio propio en función de la geometría del aspa, volvemos al método de BEM, demostramos que no hay cavitación y entonces ahora sí podemos volver a la construcción del aspa y la validación de modelos y pues obviamente la simulación y con ello pues un análisis de resultados, ¿no? Lo que se hizo ya para finalizar, pues aquí están las aspas diseñadas, esto es trabajo compartido con el alumno de maestría Víctor Hugo, eh, y bueno, aquí estas son las aspas en las que se predijo dónde iba a aparecer cavitación, pero pues obviamente con menos presencia, es la parte roja, si se dan cuenta, casi no se tiene marcado. Ese es el comportamiento de los perfiles. Y bueno, parte de los productos obtenidos han sido dos publicaciones. Una publicación que se presentó en un congreso en España y otra que se presentó en un congreso en Francia. Y bueno, hemos participado con el mismo trabajo en congresos nacionales e internacionales. Y bueno, básicamente eso es un poco de todo lo que hemos hecho, ¿no? Gracias.